Bueno, aquí es buenos días, ¿verdad? Pero todos sean bienvenidos. Mi nombre es Manuel Plasencia. Estamos intentando llevar el mensaje de la palabra de Dios por medio de la tecnología del internet, a través de donde pueda llegar. Espero que en estas clases que me toca a mí compartir, el Señor pueda hablar algo a tu vida. Que Dios te bendiga mucho. Disfrútalo. Como les decía, hoy vamos a hablar de la salvación y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo como agente de Dios que trae convicción a nuestra vida, nos convence de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Como agente de Dios en la regeneración, que nos da una nueva vida, una nueva manera de ver las cosas y una nueva manera de vivir. Y un agente de Dios para la santificación, para mantenernos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a comenzar en el primer punto como agente divino de la convicción. ¿Qué es la convicción? Que nos convence. Pero para que el Espíritu Santo nos convenza, primero dice que escudriña nuestro corazón, ¿sí? Dios quiere tener una relación con nosotros. Dios quiere que tengamos una relación personal con cada uno de nosotros. Pero ¿qué nos separa? ¿Qué nos separa de Dios? ¿Qué nos separa de Dios? El pecado. El pecado es el que nos separa de Dios. Nacemos con una naturaleza pecadora. A causa de que Adán y Eva pecaron, los humanos nacen con esa naturaleza, esa tendencia al pecado. Creo que todos lo hemos vivido, ¿verdad? Siempre se nos hace más fácil pecar que no pecar. ¿Sí o no? Así sucede. En este caso, aquí David, a pesar de que hizo cosas buenas y malas, lo importante es que él vivió de acuerdo a la voluntad de Dios, aunque él llegó a pecar y bastante grave, o sea, una gravedad muy enorme, sobre todo cuando fue infiel, ¿verdad? Con esta Betsabé y mandó matar al marido, etcétera. Él se arrepintió en algún momento, y eso es lo que Dios espera de nosotros, que nos arrepintamos, que tratemos de volver a sus caminos. Lo que decía hoy Jeremy, no importa lo que tú hayas hecho hace un rato, ayer, si tú te arrepientes, si tú lo confiesas, el Señor te ama, el Señor te acepta de regreso. Lo importante es que tengamos esa condición, ¿sí? Ayer platicaba con mi hijo que hizo algo, ¿verdad? Entonces le llamé la atención y se volteó muy ofendido y se fue. Y le digo, hijo, ven. Le digo, yo no estoy enojado con Dios, o sea, no me gusta lo que hiciste, pero no estoy enojado contigo. Pero es que me dijiste, digo, ¿estuvo bien lo que hiciste? Y me dice, no estuvo bien. Le digo, bueno, yo lo único que espero que tú me digas es, perdón, papi, lo siento, o discúlpame, ya no lo voy a volver a hacer. En lugar de que te voltees y te vayas ofendido, ¿ah? A veces así nosotros también actuamos en nuestra vida, ¿sí? Viene el Señor y trata de corregirnos algo en nuestra vida que no está bien, y a veces en lugar de reconocer de que estamos mal, no nos ofendemos y nos damos la vuelta, ¿eh? ¿Por qué? Porque no queremos ser corregidos, no queremos cambiar nuestra actitud. Aquí David reconoce algo muy importante, que no podemos huir de Dios. El día de hoy voy a usar la Biblia de Jerusalén. He estado usando diferentes traducciones de la Biblia para que podamos ir comparando. Ustedes lo pueden comparar con sus Biblias. Algunos tienen la traducción de Reina Valera, algunos tienen Nueva Versión Internacional. Entonces quiero que lo vayamos viendo y comparando. Hoy voy a usar la Biblia de Jerusalén. ¿Qué tiene de interesante la Biblia de Jerusalén? La Biblia de Jerusalén es una Biblia católica que se salió de la tradición de cómo se traducían las Biblias católicas. Hacia el año 400 después de Cristo, hubo un señor que se conoce como San Jerónimo, que tradujo la Biblia de los manuscritos originales al latín. Se llama la Vulgata latina. Él tradujo la Biblia al latín, y después la mayoría de las traducciones venían de esa traducción del latín. Y es algo así como que nosotros que vivimos aquí en este país lo sabemos, ¿verdad? Que traducirlo del inglés al español y que del español lo traduzcas al chino, puede haber diferencias, ¿verdad? O sea, si le quieres hablar a un chino, pues tal vez sería mejor conseguir a alguien que traduzca directamente del inglés al chino y no que pase por el español, porque puede haber cambios. Entonces lo mismo, hacia 1940 y tantos, la Iglesia Católica empezó a producir algunas Biblias con traducciones que tomaban como fuente no el latín, sino los manuscritos originales. Esta Biblia procede de 1967, ¿sí? Y mientras que lo veamos, para que vean cómo finalmente es la palabra de Dios que nos habla, o sea, y que aunque algunas palabras cambien, es el mismo mensaje. Nosotros que estamos aquí en este país lo entendemos mejor que cuando estábamos en nuestro país, ¿verdad? Entendemos mejor cómo hay muchas maneras de decir lo mismo en el otro idioma.
Entonces aquí dice, ¿a dónde iré yo lejos de tu espíritu? ¿A dónde de tu rostro podré huir? Cuando nosotros no habíamos aceptado al Señor, nos era fácil hacer lo que quisiéramos, decir lo que quisiéramos, comportarnos como quisiéramos, porque pensábamos como que, ¿quién me ve, verdad? ¿Quién me va a decir algo? ¿Qué va a pasar? Pero en realidad, ¿quién puede huir de Dios? ¿Quién puede alejarse de Él? Aquí en algunas de las otras traducciones dice, ¿a dónde podré huir de tu presencia? O sea, aquí dice de tu rostro, de estar delante de ti. No podemos ver a Dios porque Dios es un espíritu, pero Dios está aquí. Dios está presente en cada lugar. O sea, me importe o no me importe, lo quiera creer o no lo quiera creer, Dios está en todos lados. Y en todo momento estoy actuando físicamente, pero también estoy actuando espiritualmente. Y lo espiritual domina lo físico. Si en lo espiritual yo no estoy con Dios, en lo físico yo voy a actuar así, sin Dios. Si en lo espiritual yo estoy con Dios, mi mover físico va a ser de acuerdo a las cosas de Dios, ¿sí? Aquí en ese mismo Salmo 139, pero más adelantito, no me da tiempo de poder ver todos los versículos de ese Salmo, pero me gustaría que ustedes lo revisen, como David va explorando, o sea, lo que Dios ve de nuestras vidas. Por aquí dice, sóndame, oh Dios. ¿Qué es eso de sóndame? ¿Han oído hablar de las sondas marinas? Que son unas cosas que avientan en el mar para descubrir la profundidad del mar. En topografía también las usan para ver la profundidad. Es eso, o sea, sóndame es como examíname, revísame a profundidad. Sí, revísame a profundidad, oh Dios. Eso es la petición de David. Mi corazón, dice, examina mi corazón, revisa mi corazón a profundidad. ¿Sí? Dice, conoce, pruébame, conoce mis desvelos. Mira, no hay en mí camino de dolor. ¿Cómo dice en su Biblia? Es interesante porque esta palabra, dolor, se puede también traducir como está en su Biblia. ¿Cómo dice en su Biblia? Perversidad. Perversidad. Dios y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Conoce mis pensamientos? ¿Qué más? En lugar de conoce mis desvelos, conoce mis pensamientos. Ve si hay en mi camino de perversidad. Ve si hay en mí camino de perversidad y llévame por el... Guíame en el camino eterno. Y guíame en el camino eterno. ¿Cómo dice la Nueva Versión Internacional? Voy por mal camino. Fíjate, si voy por mal camino. Esta palabra hebrea aquí que se usa como dolor puede también significar mal camino o perversidad. Yo lo revisé en un diccionario de hebreo. ¿Cómo dice la tuya? Señálame lo que en mí te ofende. Interesante. Y guíame por la senda. Fíjense bien lo que pide. Son como dos peticiones básicas, ¿sí? Examíname a fondo, o sea, a fondo mi corazón, mis pensamientos, y que no haya en mí, o sea, dolor, perversidad, algo que te ofenda, algo que esté alejado de ti. Y al contrario, guíame, llévame por el camino de la eternidad. Esa es la petición de David, ¿sí? Que espero que también sea la petición de nosotros, de estar pidiendo constantemente a Dios, o sea, que nos guíe. Bueno, esto es lo que les decía aquí. En esto, el Señor escudriña el corazón. Ahorita no está aquí el primo de Marcos, pero el miércoles pasado, cuando terminamos nuestra clase, estuvimos platicando sobre muchas cosas diferentes. Pero cuando terminamos la clase, le pregunté que si quería que oráramos, y me dijo que sí. ¿Le podemos orar por algo en especial? Y me dijo, pues porque... Y se le trababan las palabras y de pronto, o sea, me dijo, ya quiero cambiar mi vida. Quiero cambiar mi vida, ya no quiero seguir viviendo como estoy viviendo. ¿Qué es eso? O sea, es el Espíritu Santo que le fue revelando. O sea, escudriñar es ver al fondo, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que habla. Yo me he sorprendido muchas veces como de pronto hablando con personas, yo sé que lo que yo hablo no es para convencer a nadie. O sea, que si yo trato de convencer a alguien con las palabras que estoy diciendo, no voy a convencer a nadie, pero el Espíritu Santo es el que convence.